Ya estamos con ustedes, bienvenidas y bienvenidos a Con Nosotras, una emisión más. Un gusto como siempre estar con ustedes, muy buenas noches, tengan en sus hogares, en todo Hidalgo y en sus alrededores, desde donde nos acompañen. También nos pueden ver a través de las redes sociales, síganos y les recordamos que Con Nosotras siempre estará muy al pendiente de compartir temas de interés para todos y todas. Chicas, siempre un gusto saludarlas, buenas noches, dicen despierten, pues oye, pues apenas voy a dormir, ¿cómo voy a ir despertando si apenas me voy a mi camita saliendo de aquí, a mis aposentos? Pero antes una cenita, ¿por qué no? Chicas, estamos cerrados, a mis aposentos altos y bajos, ay, ¿no es cierto? O sea, aposentos en mi recamarita, Tali, a descansar, porque, pero no es tan tarde, es temprano. No, y aparte con nuestro nuevo horario. Sí, mejor quédense en su casa. Quédense a ver con nosotras porque hoy tenemos un tema. Chocolatito caliente. Y también tenemos invitada, Invitadaza que vamos a tener el día de hoy. Invitada. En un ratito ya va a estar con nosotros. Y Marita, Lore, Jackie, ¿Cómo están, Karina, chicas? ¿Cómo están? Buenas muchísimo noches. gusto verlas. Siempre un gusto. Igual. Bueno, más o menos, la verdad. O sea, Más o es que ya menos. vemos seguido. Sí, pues es que este tema del frío, que si sales en la mañana. Ah, yo dije, Bueno, más o pero menos sí. me da Casi verlas. nos está gusto de diciendo, no verlas. nos gusta. Sí, yo dije. Ah, no, que cómo están, dijeron. Ah, y yo dije, ok. pues más o menos. Sí, Estábamos sí. como en diferente Dice tema. Jackie hace un rato me dice, tus uvas se te ven muy rojas. Y yo dije, caray, mis uvas. Las uvitas, es ¿De que ya qué se es le lo que hacen está- uvitas. ¿De qué me estás hablando? Es que, mira, en las tradiciones comunes mexicanas, ay, es cierto, no, mi abuelita siempre decía que cuando nos da la gripa o que estamos en un resfriado o que nos estamos suene en la nariz, se van generando unas uvitas. Las famosas uvitas son en la orilla de la nariz. Bueno, así decía mi abuelita y se queda. Dije, ¿me estás Pero con razón se invitando sacó de a onda, casa? dijo, ¿qué uvitas? Y le digo, no todas las del año nuevo, no, todavía no, esas se comen. Pero como andas un poquito ya sentida, Tantito, sí, ya vamos saliendo. Pero es te que sientes les digo bien. que los- Qué bueno sí, que los ya vas fríos, está horrible y aparte pues tuve que llevar a Bernardo al pediatra y ahí había un montón de niños pues un poquito enfermos y pues me tocó, ni modo. ¿no? por si le Hay ven que la nariz cuidarnos, roja. hay que cuidarnos, sí. ¿Cómo estás, Marita? Cuéntenos, por Ay, favor. pues muy bien, yo también muy contenta de poder estar con ustedes, de compartir un espacio más, de que ya estamos cerrando el año y creo que es un momento en el que pues empezamos como a pensar mucho qué nos pasó, qué no nos pasó, qué hicimos nos bien, pasó? qué ¿En nos qué faltó. nos perdimos, ¿no? Ya por ahí también muchas canciones nos vienen a la mente, pero bueno, creo que también es una buena etapa para que, digo, además de agradecerles a ustedes que siempre nos acompañan, pues que el mensaje que podamos llevarles sea positivo, que lo que ustedes ven a través de su pantalla y especialmente en este programa, pues sea como para poder reflexionar más ahora lo que decíamos, ¿no? Que estos temas nos ayuden pues a reflexionar, a ser mejores personas, a pues también llegar a las conclusiones de qué tanto cumplimos o no las metas que nos propusimos el año pasado, ¿no? Por ahí de diciembre de 2023, qué es lo que estábamos planeando mejorar para este año y si se logró o no se logró. Y bueno, pues parte de eso es lo que vamos a estar platicando hoy, un poco también de a lo mejor qué tan aprensivos llegamos a ser o qué tanto nos llegamos a clavar. Puede ser con esos propósitos, si hay frustración, a lo mejor de repente al no cumplirlos y demás, y qué tanto pues somos desprendidos, soltamos, dejamos y entonces damos paso a lo nuevo que viene, ahora que estamos ya por iniciar el 2025. Entonces, yo creo que para ustedes también ahí en casita va a estar interesante. Va a estar divertido. Que es muy interesante la reflexión que podemos hacer cuando ya se va a cerrar un ciclo, ¿no? Y que para nosotros y nosotras es muy simbólico que a finales de año siempre lo veamos como este cierre de ciclo y hacer como una reflexión, una introspección para ver qué aprendimos de lo que hemos vivido. Y una de las cosas que más nos cuesta trabajo a casi todos y todas es soltar. Nos cuesta muchísimo porque tenemos dudas, porque no sabemos qué va a venir después, porque el miedo, la incertidumbre, a veces el apego, hay muchas cosas por las que no soltamos, nos cuesta mucho. Sin embargo, siempre hay que aprender a hacerlo. Si tenemos la certeza de que después de que soltemos vamos a haber aprendido y vamos a estar bien, va a ser más fácil. Y eso seguramente nos va a platicar nuestra invitada que va a estar con nosotros. Oye, La ya invitada es nosotras. tanatóloga, ¿no? Es Tanatóloga, especialista, sí. tanatóloga. Y es que no nada más nos estamos refiriendo al tema en relaciones que a lo mejor actualmente vivimos, ¿no? De amistad, de familia, pero también el trascender, las personas que se nos adelantan, qué tanto nosotros las soltamos, ¿no? Y de qué manera lo vemos, porque pasa un tiempo y dices, bueno, mucha gente a lo mejor dice, es que a lo mejor tienes que recordar a la persona, pero dices, es que no nada más queda en un recuerdo. Y cuando es tan vivencial, cuando lo sientes, cuando lo vives, cuando lo llevas a una parte de años que forman parte de ti, de tu vida, de tus recuerdos,
¿cómo lo sueltas Es que realmente? no o sea, ¿en qué estamos momento te das cuenta que lo preparados ni soltaste? preparadas, Yo ¿no? creo que nunca soltamos. Finalmente, la a tanatología, y las nos lo va a personas. platicar nuestra invitada, nos va a decir que no estamos preparados para Claro. ello, pero además también el hecho es que no se superan, las pérdidas no se superan, Exactamente. se aprende a vivir con ellas, ¿no? Ujú. Elaboramos y vivimos una presencia distinta, Ujú. porque finalmente, o sea, hay que aprender a honrar la vida y bueno, algo de lo que vamos a platicar también es que saber que somos finitos y finitas es una invitación a la vida. Es una invitación a disfrutar, a darnos cuenta que la vida es cíclica, que por más que queramos aferrarnos a algo que ya se está terminando, ya se terminó, no es posible. Es posible hacerlo, pero no vas a sentirte bien. Y para todo hay como- duelos, ¿no? como Hay tiempos, duelos y espacios. Como dice Marita, el que tenga miedo de morir. Sí, que no nazca. Pues sí. Oye, ahorita tú nos estabas Así diciendo es. algunas cosas de que si los propósitos, de que si los cumplimos y si nos sentimos un poquito, pues a lo mejor decepcionadas de que no los pudimos cumplir o frustradas. Yo no me acuerdo qué propósitos me hice en este año, de verdad que no, pero creo que viví el día a día y el fin de año me sorprendió y creo que ahí vamos, Y ¿no? si ustedes son de hacerse propósitos, o sea, decir, ay, es que yo para el otro año voy a hacer esto, ya tengo mi agenda 2025. No, para yo tampoco, nada. realmente yo tampoco. O sea, sí veo Creo gente que, que es muy planificadora, Dejo fluir todo el asunto. pero yo luego Pues sí que siento que deberíamos, planean. sí, ¿verdad? Porque, digo, no aferrarte y además también en el camino van a pasar otras cosas y vas a tener que modificar, ¿no? Saber que los procesos O hay luego no se hacen. no hay procesos lineales, todos son así, o sea, vamos pasando por diferentes momentos, pero sí como tener una idea de hacia dónde vamos, con quién queremos ir, hasta dónde queremos llegar, cómo lo queremos hacer, sí nos va a dar un mejor panorama, porque a veces, digo, sí nos salen bien las cosas así Sí. como dicen Marita y Tali, sí es cierto, salen cosas maravillosas, pero también el tener una vida planeada, sabiendo que puede modificarse, pero sí, dicen como que el que no sabe a dónde va, pues obviamente no va a distinguir su camino, ¿no? O sea, debemos de tener como una meta fija. Bueno, no es que no tenga una meta Dice, fija, bueno, es que voy a hacer. pero sí, o sea, sí vamos fluyendo el día con día, ¿no? Ajá, A lo o sea, mejor vamos planeas, pero sí, tampoco Es que como como dices que un tú, equilibrio. Ajá, exacto, como dices tú, tampoco voy por la vida, pues a ver qué pasa ver, el día de mañana, hoy. No, pero sí bien lo dices, el camino no es recto, siempre tenemos Sí, veredas y un que equilibrio entre ni estar aferrados y aferradas A que se cumpla. así tiene que ser, ni tampoco no saber nada, pues así como que a ver mañana qué pasa, ¿no? O sea, como punto medio. Y hace rato también decía ya aquí algo muy importante acerca de los duelos, que dice, todos son duelos. Y creo que sí lo vas aprendiendo conforme vas viviendo diferentes etapas en tu vida, porque a lo mejor en algún momento creemos que un duelo únicamente representa el perder a un familiar, a un ser querido, o que Son muchos. pues llegue a fallecer alguien a quien queríamos mucho y que es sin duda, yo creo que de las pérdidas que más dolorosas. duelen. Pero a veces cuando te toca pasar por un proceso de separación, de cambio de trabajo, o que te corren del trabajo, ¿no? Más allá del cambio, porque a veces cuando es un cambio por tu parte, pues te vas contento. Pero cuando te llegan a despedir de tu empleo, de tu O cambios, trabajo, sí, claro. es difícil. Hay quienes padecen de depresión. Yo llegué a platicar en algún momento con una chica, con Jos, a quien le mando saludos, por cierto, que nos regaló un poco de su historia para una sección que teníamos en Noticias de Supervivientes que tuvimos justo al inicio de este año. Y ella me contó su historia en la que hablaba de un empleo que para ella era su sueño y que pues se le estaba dando, que afortunadamente se le estaba dando, que ella le había puesto el ojo desde que supo que se iba a abrir la vacante y trabajó por eso, luchó por eso, se le dio el empleo y una vez que ya lo tenía, empezó a hacerse por ahí de conocidos o de amistades dentro del trabajo que en lugar de ayudarle a crecer, la empezaron a hundir hasta que lograron despedirla a ella para que esa otra persona pudiera quedarse con los beneficios No. del empleo de ella, ¿no? Alguien a que ella consideraba su amiga y demás. Eso fue algo que a ella le costó muchísimo superar. La despidieron y evidentemente, además fue en tiempo de pandemia, fue un Uy. proceso para ella en el que me cuenta o nos contaba, Sufrió, y esto lo me atrevo a sintió. platicarlo porque ella lo contó también en la entrevista y lo hizo, lo compartió y lo hizo público a través de nuestros espacios, pero ella sí decía, es que a mí me costaba, o sea, yo no me quería parar de la cama, yo, o sea, ella tiene hijitos y de repente pues dejó un poco de lado la atención a sus hijos, como que estaba muy deprimida, estaba muy triste porque pues ella había estado haciendo lo que le gusta por un tiempo y alguien vino y se le echó para atrás
y fue para ella como una traición. Fue pues al final un duelo que también le costó mucho soltar, mucho dejar o superar. sí. Es que hay Fíjate. muchos Cada quien duelos, tiene ¿no? sus Hay duelos, diferentes, ¿no? inclusive a veces hasta una etapa de tu vida, o sea, Totalmente. pasar de un momento a otro, de una etapa, de una edad a otra. O sea, una vez leí, ahorita me acordé de en un libro que me gustó mucho, que decía que vivimos en un mundo de despedidas, que entonces Ay, tenemos está que bueno. aprender a decir adiós, porque siempre le estás diciendo adiós a una etapa, a una situación, a amistades, a una pareja, a un trabajo, como dice Marita. O sea, Igor Caruso dice en La separación de los amantes que una de las pérdidas más dolorosas, obviamente, es perder a un ser querido, que alguien fallezca, y el segundo dolor más fuerte es la separación de una pareja a quien amas. Entonces, sí, y bueno, y vamos a vivir muchos duelos, por eso es importante y nos cuesta trabajo soltar. Oye, pero qué tan importante también contar con personas que están preparadas, especializadas en el tema, y qué bueno que vamos a tener a alguien con quien surgen las dudas, porque a lo mejor uno pues luego compartes, ¿no? Con las personas más cercanas de, ay, es que me siento así, es que me siento... Y realmente todos y todas sabemos que estamos atravesando por un duelo. Ahorita que tú, Marita, estabas comentando lo de las pérdidas y así, y de laborales, yo también me vino a la mente una prima que tuvo cáncer de mama, y ella también la pérdida de algo, de una parte de su cuerpo cuando te desprendes. Ella trabajó mucho en ese sentido, yo la veía siempre positiva, siempre con la mejor actitud y todavía lo sigue haciendo. Le pusieron un implante, pero no dejó de perder algo que era muy suyo. Y ella lo cuenta, dice, es que es algo ecuánime y firme, y dice, bueno, es que yo perdí una parte de mi cuerpo. Y uno se pone a pensar, ahorita también se me vino a la mente nosotras cuando somos mamás. Todo lo que, o sea, yo digo, no perdí nada, gracias a Dios estamos enteritos, traemos al mundo a una personita, pero sí ese duelo de la versión que Pues tú tienes eres una parte de antes, ti. es Claro. algo que tú tienes, o sea, no es una pérdida como tal, pero sí, yo sí viví a lo mejor algo como Sí, que, no sé si seguro. llamarlo duelo, pero Sí. es algo en lo que yo aprender a soltar a la Jackie de antes. O sea, no tanto un duelo de una pérdida física, en salud, gracias a Dios estamos bien, pero sí trae consigo muchas cosas, la No, maternidad. y quienes viven Y ya el el nido retomarlo. vacío, ¿no? Ya cuando soltar. tus hijos son Ese grandes es y se van de otro. casa. Claro, son muchas Incluso cuestiones. cuando tus hijos se casan, ¿no? Aunque te Sí. estés alegre o contenta porque ya están iniciando una nueva vida, pues también todo eso sí, son sí. pérdidas y no lo vemos. Hasta de Inclusive chiquitos. cuando fallece una mascota, ¿no? Que son Ay, parte de eso tu en familia. eso estaba También es pensando. súper doloroso. El que pierdas inclusive a veces un objeto que amabas Ay, sí, muchísimo, la ¿no? cartera, Que- mana. no, sí, bueno, déjate, pero que te haya regalado algo, alguien muy significativo para ti, tu abuelita, alguien, y que lo Oh, pierdas. sí. O sea, Ay, sí. la verdad es que sí, estamos viviendo, tenemos una vida de despedidas, como decía este Y libro. constantes, mi Lore. Sí, pero por eso es importantísimo que nos asesoremos con personas que nos puedan acompañar y que nos puedan enseñar a transitar por estos duelos, por estos cierres, y por supuesto, pues aprender a soltar, que eso nos va a hacer más fuertes y más resilientes. El Y tema que de esta es noche. Justo el tema de hoy, así que por eso quédense con nosotros. Vamos a hacer rapidísimo una pausa, pero regresamos ya con nuestra tanatóloga que está preparadísima para despejar algunas dudas y seguir platicando aquí en Con Nosotras. Quédense que ya volvemos después de esta pausa. Estamos de vuelta con nosotras. No se vaya, le va a encantar el programa porque ya está con nosotras nuestra tanatóloga María Elena Monroy, que viene con nosotros a platicar de este cierre de ciclos y de cómo podemos aprender de estas experiencias, aprender a soltar, que también es tan importante, como ya le comentábamos. María Elena, bienvenida. Qué Muchas gusto gracias. que estés aquí. Les agradezco Un mucho gusto. la invitación a todas y gusto. cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, nosotros ya hemos tenido la experiencia de platicar contigo en radio y en el programa de Mente Sana. Y ahora que estás con nosotras, estábamos platicando, María Elena, de lo difícil que es soltar. ¿Por qué nos cuesta tanto soltar? Porque para empezar por ese, y ya de ahí nos vamos con todos los demás comentarios y preguntas que tenemos para ti. Entonces es un tema del apego. Todo es mío. Mis llaves, mi pareja, mi hijo, mi mamá, Santo mi cielo. escuela, mi coche, o sea, es que, oye, Male, pero ¿cómo? O sea, pero es de mi propiedad. No, sí es de tu propiedad, pero tienes que tomar en cuenta que el coche te lo pueden robar, que la pareja se puede morir o se puede ir, que tu hijo va a crecer y va a tomar otro destino. Es decir, el apego sano es apego que entiendes que es parte de tu vida, pero también aprendes a entender y respetar que cuando esa situación, cosa o persona no está, o mascota, incluyendo ya las mascotas, pues te toca a ti trabajar la parte que te duele por esa ausencia
y después aprender que no todo en la vida lo tenemos. Es un tema, pensamos que siempre vamos a ser jóvenes, que la Sí. pareja se va a quedar por el resto de la vida. Que el amor es para trabajo, siempre. Que el trabajo te vas a quedar ahí, como me pasó a mí, ¿no? Que siempre vas a tener las oportunidades que la vida te pone. Y esa es una falacia. La verdad es que son como esta parte romántica que nos hemos inventado la sociedad para no vivir con la realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Pues con la realidad se debe de vivir, no con la... Yo me gustaría, sí te gustaría y cómo vives, pero ¿qué estás haciendo y de qué manera lo trabajas para hacerte consciente que la vida te puede quitar como el tapete aquí, ¿no? Te quito lo que tienes y hazle como puedas y con lo que quieras y te puedes revolcar del dolor y puedes enojarte conmigo, con la vida, pero es lo que hay. Y ese es el tema. Y ahí es donde empieza toda la rebeldía. Todo el dolor, porque Todo el además dolor. el tema aquí es, no me gusta cómo vivo, no me gusta que las cosas estén así, porque además tenemos un tema, ¿no? Siempre le digo a la gente, te puedes pelear con tu realidad lo que quieras, pero la realidad es la realidad, esa O no sea, te de la que puedo vamos, cambiar. de que vamos a sufrir o vamos a tener dolor, pero ¿qué tipo de dolor es el que generalmente sentimos? Porque a veces dicen, ay, es que siento que se me sale el corazón. ¿Qué Pero crees? realmente eso no es real, o sea, No, eso es sí, muy... no. ¿Sí es real? ¿Sí es real? Es Sí, real. eso cuando te dicen, pero te yo duele también el mi corazón. corazón. que Sí, es una sí, sí, sí presión. te duele. Ajá, ¿qué sí. tipo de El dolor? dolor viene acompañado o de depresión y o ansiedad. O sea, es de verdad, literalmente te dice, es que me duele el corazón, siento Claro. la taquicardia que me va, ¿no? Y sí Ay, duele. sí. Y duele. No, y cada te quien- despiertas y se siente horrible, Male. Sientes que algo está faltando, que alguien... Quisieras que no hubiera pasado, sí. ¿no? Vale, hasta yo creo que ese dolor todos lo hemos sentido. Sí. Obviamente que pues cambia, no es lo mismo perder un objeto a perder a algún familiar querido, ¿no? Ah, claro. Pero ¿hasta dónde nos tenemos que dar chance de... Tengo que pasar mi proceso de dolor, pero ya después hay que darle el cambio a la vuelta a la página. ¿Depende de cada uno o es como algo un poco más general? Muy buena pregunta. ¿Sabes que la gente, voy a imaginarlo, eres mi amiga, mi hermana, imaginemos, ¿no? No me gusta verla que llore, que le duele, entonces, ay, amiga, échale ganas y te voy a sacar y te voy a llevar y te voy a presentar y la vida así, o sea, ¿no? Y no le damos a Lore que tenga la oportunidad de vivir el duelo, de vivir su tristeza. Tenemos poca tolerancia al dolor, tanto con la gente que amamos como conmigo, ¿no? No nos gusta transitar el dolor. Es algo que nos han, cuestión cultural de que el dolor es algo, por ejemplo, lo relacionan con la mala suerte, con karma, con maldiciones. No es cierto, si ustedes preguntamos a todos los que estamos aquí en el foro, todos han sufrido un dolor. Y Más no bien tiene lo que ver bloqueamos. con un karma, Lo ¿no? bloqueamos. Tiene que ver con cómo ves ese dolor, si lo ves como una oportunidad o lo ves como una amenaza. Yo le decía ayer a una usuaria en la tarde, le dije, bueno, es que yo no le puedo quitar el dolor, pero sí usted tendrá que tomar conciencia cómo quiere convertir este dolor. O sea, quiere quedarse con él y girar el rol de víctima, se vale. O quiere aprender a conocerse en el dolor, porque no será el primer dolor significativo que tenga en la vida. Wow. ¿No? Aprender a conocerte en el dolor, dónde sientes el dolor, porque una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento, ¿no? O sea, una cosa es si me está doliendo y otra cosa que provoques que sufrir, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Es que ya cerré ciclos, y yo, "Oye, si ya cerraste ciclos, ¿por qué andas estoqueando gente?" ¿No? Bueno, Y eso si- hablando, ay, perdón. Sí, perdón. gusta Entonces, es que ese sufrimiento, Castigarlo. si Eso ya se ya vuelve sabes sufrimiento. que eso Ay, te Dios. genera un daño, Castigo. que no te Sí. da paz, que en ese momento te vulnera, ¿por qué te expones a sufrir qué más? ¿Por Esa qué es una más? decisión, ¿no? Que te duela que la persona, circunstancia no esté, bueno, ese Es dolor que el dolor es hasta es inevitable. sano, ¿no? Te El dolor nos construye. ayuda, el dolor nos enseña. Cuando te duele algo en el cuerpo te está diciendo que hay algo que hay que sanar. Cuando estás en una relación y ya la estás pasando súper mal y ya hay mucho Esa, dolor, bye, te está diciendo claro. que algo tienes que terminar o cambiar. Y entonces, pero nos da miedo. Y entonces para no sentir Mucho. el dolor, nos quedamos 20 años en una relación porque pensamos que nos va a doler más y no lo queremos hacer y se convierte en sufrimiento. Ayer esta usuaria me decía en la tarde, noche, dice, ya llevo 3 años separada y luego me da miedo ¿qué? Pues si ya no vivimos juntos, ya hace 3 años no están juntos, ¿qué va a pasar? Pues nada más falta el divorcio, ¿no? La parte jurídica. Me dice, sí, eso me da miedo. Entonces, comúnmente, abajo de todo ello hay cosas que no has cerrado y que no has aprendido. Yo siempre les digo que el duelo es como una zanahoria.
¿Qué pasa cuando jalamos la zanahoria? Un buen de raíces, ¿no? Y te das cuenta que hay cosas que no has resuelto de fondo y que lo único que te está recordando es, la zanahoria te está recordando lo que no has resuelto en tu vida. Y es una invitación a qué quieres y con qué te quieres poner en paz. Porque todo el mundo decimos, cerramos ciclos, ajá. Y si ves a alguien, te duele, y andas estoqueando, y andas buscando, Y andas y hablando andas de la hablando otra de la persona. persona, y mal, o Y bien. viendo a la nueva. O sea, eso de qué es cerrar ciclos, o sea, cierra ciclos Pero cuando a lo mejor, te deja de doler. a lo mejor en cualquier momento sí lo sueltas, pero a lo mejor no nos damos Yo estoy cuenta, ¿no? muy atenta. Sí, Pero de te voy a veras. decir una cosa y te voy a sea, llega contestar el algo. momento en que Dime quién de nosotros realmente se acerca con un terapeuta a que nos ayude a cerrar ciclos profesionalmente hablando. Te voy a explicar. Es que yo voy a cerrar mi ciclo buscándole y diciéndole lo que siento. Ay, Dios. ¿Para qué, no? Oh, my O me God. voy a ¿cómo cortar el fleco de cómo te cazuela porque hay ayudo, que no? cerrar ciclos. ¿Cómo te ayudo? O sea, no necesitamos cerrar el ciclo con la persona, ¿no? Hablamos de vivos, ahora vámonos con los muertos, ¿no? Es que me faltó decirle, ¿no? La terapia es diferente, la terapia es diferente, pero de verdad queremos que las amigas o los amigos, que son actos de buena fe y de amor, eso yo no lo pongo en tela de juicio, pero a veces no ayudan. De verdad que no ayudan. Hacen que hagamos, y luego los otros que andamos medios analfabetos emocionales, pues ahí te encargo que andamos haciendo cosas que lejos de crecer, nos metemos en una situación. Ayer yo le decía a otra usuaria, le dije, bueno, ya perdiste, porque me dices que ya perdí 7 años de mi vida. Yo, bueno, 7 años de tu vida. ¿Por qué perdió? ¿no? Porque además piensa que lo perdió porque la relación terminó. Le digo, pero ¿qué estás perdiendo más tu dignidad? Porque lo estás buscando. Eso sí me preocuparía que perdieras tu capacidad de darte cuenta que eres una adulta, que tienes que hacerte cargo, que ya te dijeron que no hay forma. Entiéndelo, o sea, o lo resuelves o lo desmayando yo resuelves. ya aquí. ¿No? Entonces, creo que cuando... Es que es fuerte que alguien te hable así, O ¿no? que te Porque identifiques con hablarte ciertas cosas, tú ¿no? misma así ya sería como el paso ideal. Pero que alguien llegue y te aterrice como, es A ver, esto, ya a ver. déjate de andar. Es que es con ese tema, tonterías. llevamos Las dos sin hacen querer soltar las cosas y las relaciones y sin querer conocernos, querer evitar el dolor, y entonces eso nos hace que perdamos más tiempo de nuestra vida sin poder tener una existencia más plena. Obviamente es un trabajo, ¿verdad? Porque suena, pues, es bien fácil decirlo, y ya cuando uno lo está viviendo, ese es el tema, ese es un proceso que hay que entender. Yo les decía hace rato, Male, que no es lineal, es así, de repente hay días bien bonitos y hay otros días en donde no tienes Pues sí, ganas pero de si nada. ya yo sentía que iba mejor. Ya iba y- mejor. Pero, Somos no, superhéroes, pero nos además, creemos espérame superhéroes. tantito, Ah. es que es cierto lo que acabas de decir. O sea, yo puedo estar bien, puedo sentirme en paz, y de repente, y es cierto, de Tambaleas. repente pareciera ya que está te mejor. regresaste. No, ahí es donde tienes la oportunidad de decirte, a ver, ejemplo, voy a poner una relación, que fue importante para ti. Un ejemplo, ¿no? Ya voy avanzando, me siento más en paz, ya no hay ansiedad, ya hay días en que estoy menos triste, lloro menos, me voy dando cuenta que me puedo incorporar con la vida, que le voy sonriendo a la vida, que me empiezo a ser responsable de lo que yo provoqué o permití, porque, ¿no? Y de repente viene un recuerdo, ¿no? Y lloras. Te tumba. Lloras, ¿no? ¿Sabes qué? Es que no estás involucionando. Todos los seres humanos dices, oye, fue un buen recuerdo. Aquí el tema es que te me quedes ahí, es que en ese momento era la... A ver, sí, espérate. Tócalo, vívelo y luego regresas a tu realidad. A ver, acuérdate porque ya no estás ahí, ¿no? Agradece porque no estás ahí y regresas a tu aquí y a tu ahora. Sí, porque si te reacciona, me quedas reacciona. acá... Entonces no le tenía que hablar y escribir. No, Así es, chico. no. Entonces No, En ese momento de debilidad. Fue un momento de debilidad. No, porque en ese momento, mire, tenemos un tema, ayer lo decía con esta usuaria, tenemos un tema social, no sé, será interesante para otro programa. ¿Qué está pasando? Y sobre todo los caballeros aquí presentes, que hay en mujeres, pero lo veo más en hombres. Eloy hace el onboarding, el tema del gaslight, o sea, está pasando, y entonces me estoy dando cuenta con las usuarias que van llegando, qué tan importante es seguir trabajando en nosotras. Es mucho, eso que mencionas, es mucho juego emocional, es mucha manipulación, Mucho. es mucho manejo de la mente de la otra persona, Sí. pero que sí creo yo que también Sí. está como evolucionado, o sea, como que Demasiado. ahora es mucho Es cada vez más. más y más fuerte y más y más. y Sí, más. como que tienen otras formas de convencerte de hacer o de no hacer de acuerdo a lo que les conviene, o no sé, ¿no? A Como tus que es propias parte de una heridas. pues es manipulación. Pero en tus propias heridas, porque mira, los caballeros
por la parte en cómo son más racionales, ¿no? Nosotras somos más emocionales. Si tú le dices a un caballero, cierra un ciclo, el único que de verdad hacen su esfuerzo a lo mejor bebiendo con los amigos, teniendo otras relaciones, y les cuesta, se tardan un poco más, pero no hacen todo este tipo de cosas que tenemos nosotros a hacer. Este drama. Sí, Pues de llorar, de, sí poder- lo hacen, de reunirse a sí hablar lo del hacen, tema. pero no lo hacen. No lo o demuestran. por lo menos no lo demuestran, no lo exteriorizan. Hay quien sí lo hace, ¿no? Comúnmente En su forma de estar. tengo usuarias que me dicen, es que me buscó y me llevó serenata y es que estaba ebrio y los ebrios dicen que dicen la verdad. Y yo, ay Dios, ¿cómo te ayudo? ¿No? Híjola. Y yo creo ¿Como para perdonarlo? como para perdonarlos, O como para creer que Porque- él sí está cambiando, ¿no? porque además algo bien importante, cuando cierras un ciclo, yo tenía un ex que me decía, ellos no saben cómo le agradezco a ese ex, y hoy lo tengo aquí. Me decía, tú no sabes cerrar ciclos porque siempre estás permitiendo que te vuelvan a buscar. Yo dije, sí es cierto. Como yo. ¿No? No sé Entonces, poner límites. Sí, entonces dije, sí es cierto, ellos lo perciben, no ha cerrado ningún ciclo porque Siempre hay... allá hay algo, y me Esa apertura. contestas, o sí, o no. Entonces yo dije, sí es cierto, a mí me costaba mucho cerrar ciclos. O sea Era que un sí crees en tema, el contacto cero. sí, no, aparte del Totalmente contacto cero. cero es, aparte Pero del si contacto. sientes feito así como de... No, el cero sí, pero siempre y cuando no tengas dependencia emocional, porque en usuarios que llegan con abstinencia no puedes hacerles contacto cero porque llegan a generar un estado hasta maníaco depresivo. Necesitas ir trabajando con ellos de más a menos, acompañado de un equipo multidisciplinario que sea un psiquiatra y un psicoterapeuta. No puedes solo. Porque cortar así No, de no, tajo no, es no, no, es muy como difícil. quitarle porque es a un- una adicción. Quítale, sí, sea, quítale a un O sea, el alcohólico. síndrome de abstinencia puede ser Es terror. Vamos a un corte. Este tema está cada vez más interesante. Por Yo favor, pensé que no el se contacto vaya cero sí y servía. regresamos. Sí, Vamos a pero dejar no en en todos pausa los ahorita casos. lo que nos está contando nuestra experta. Pero no se vaya, por favor. Volvemos rapidísimo. Ya estamos de vuelta en Con Nosotras y se quedó esta pregunta antes de ir a la pausa hablando sobre este contacto cero. Pero nos dice nuestro especialista Male que puede que no en todos los casos, inclusive pues si dentro de la pareja se tienen hijos, sea conveniente este contacto cero. Male, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué se le va a hacer? Así primero ¿Cómo enfocarte lo y hacen, decir, ¿sabes una cosa? ¿Qué quieres? O sea, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es? Regresar ¿Qué? con él porque lo extraño. Vamos a imaginar, Suponiendo. ¿no? Vamos a imaginar. Suponiendo. Pero si tú llegas a un tema con un terapeuta es porque hay alguien o algo que te dijo, oye, es que estas decisiones que estás tomando no te suman, no te benefician, no te construyen, no te fortalecen. Entonces, aquí es donde siempre se le invita a los, bueno, en un caso no digo paciente, luego se me van los pacientes, yo no soy psicóloga, es, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿No? ¿Qué quieres? Esto ya te está rebasando, cambio tu vida, te está trayendo muchas situaciones complejas. ¿Qué quieres? Y siempre dice, no sé, le dije, no, yo siempre les hablo así, tú tienes que tener una luz de lucidez, yo la necesito porque con eso trabajo. Porque si no trabajo, si no tienes una lucidez, me pasó con una chica ahorita, de verdad, jovencita, 18 años, literal es, yo quiero estar con él. Él ya le dijo, no te quiero. Y yo le digo, es que te dijeron que no me importa, yo quiero estar con él. O sea, pierden completamente esta lucidez y con esa lucidez no puedes, necesitas, ahí viene el terapeuta, el psiquiatra, para poder hacer entender por qué su cerebro considera que en ese momento no puede. Sí, es todo un Es que tema. para También muchas pasa personas mucho. el rechazo genera adicción. O sea, el que te digan que no, o sea, cuando no estás bien, pues, cuando tienes esta El ego, dependencia te dan el emocional, ego. ¿no? O sea, que alguien Son te diga muchas que cosas. no y hay que empezar como a aceptar esa parte, que las cosas pueden cambiar, que otra persona sí puede Pero en cambiar de jovencitas no, opinión. Lore. Tengo ahorita jovencitas que empiezan desde la dependencia emocional con los chicos de 12, 13, a los 18 años. Todavía sí. les Sí, uno que cuesta de grande. Pero ¿qué tiene que muchísimo ver una con ya de esa adulta, educación imagínate, que los papás y las mamás, Es que ¿no? espérame, Se ha generado. ahí es donde se empiezan a abrir las heridas de la infancia. Si yo tuve una herida de abandono de un papá, una herida de un papá ausente, me está hasta mi herida. ¿Cómo me van a volver a dejar sola? O sea, otra vez Sí, no no, soy obviamente. suficiente y entonces entra una serie de emociones y sentimientos que conllevan a conductas autodestructivas, porque los que están alrededor se dan cuenta que es autodestructivo, pero quien no se da cuenta es la persona. Entonces, ahí tienes que trabajar, se hacen hasta intervenciones, o sea, de verdad, no tienen idea, a mí me ha tocado, yo creo, no sé, unas 5, 6 veces
tuve una usuaria en que le dije, si tú no lo denuncias, lo voy a hacer yo. O sea, a ese grado, porque llegaba, le dije, si no lo denuncias, yo me levanto en este momento y presento la denuncia, porque te va a matar. Si es que esos ya eran otros temas a lo mejor sea, no Obviamente mayores. hay que enseñar, por eso, ¿vale? A nuestros hijos e hijas y a aprender como papás y mamás a tener buenas relaciones, porque en ese momento en que tus hijos empiezan a vivir este tipo de relaciones, es muy importante que vayan arropados de amor propio, de acompañamiento de los papás. De inteligencia de emocional. inteligencia, que Justo sepan, una chiquita me así. decía, es que no soy suficiente. Y una así igual jovencita, y a ver, ¿de dónde aprendiste que no eres suficiente? No, pues es que mi mamá y sus amigas, o sea, entonces es importante. Un gran regalo, una vez un terapeuta hace muchos años me dijo, un gran regalo que le puedes dar a tus hijos e hijas es mandarlos a terapia en la adolescencia, porque ahí empiezas a curar todas esas heridas de la infancia y todo lo que quedó sin resolver, todo lo que los papás y mamás no hicimos bien, porque no hay mamás ni papás perfectos, y eso es un regalo para tus hijos, y los puedes mandar en la adolescencia, bueno, en cualquier momento de la vida, pero en ese momento es un buen momento para que sanen todas esas heridas y sean adultos y adultas que se pueden relacionar de mejor manera. Pero yo le sumaría, perdón, yo le sumaría algo más rápido, antes de que se me olvide, los papás también por delante. Ah, claro. No, porque sí. si a mí Sí. me traen a la chavita y me doy cuenta que el tema no lo tiene ella, lo tiene la mamá, y cuando le digo a la mamá, venga, y usted, ya no van. Ah, sí. Porque, o sea, aquí yo traje a mi hija, no, sí, ya sé. No, y te los llevan como cuando son niñitos, arréglamelo. Ahí se lo encargo. Sí, de verdad, literal. Entonces tenemos que tomar conciencia de, yo siempre le digo a las mamás, a ver, sí, gracias por la confianza, pero también usted entra. Claro. Porque si lo que yo trabajo usted me lo tira, pues mejor no venga, porque entonces va a tirar su dinero, vamos a confundir a la Perder. hija o al hijo, no va a haber congruencia, y lo único que va a pasar es que esto no va a funcionar. Tenemos que ser congruentes, y esa es la parte que más nos toca, somos los adultos. Y queremos que los hijos tomen el rol que no les corresponde. ¿Y cómo le pido a mi hijo que esté bien si a mí está viendo mi hija, mi hijo, que yo estoy desmoronándome? Sí. O sea, no puedo ser incongruente. O sea, sabemos que no tenemos la verdad absoluta, pero sí debemos de tener conciencia que esos niños o esas niñas, esos adolescentes, van a ser el futuro que me va a tocar a mí. Luego por eso les digo a los papás, oiga, su hija que está creando ahorita va a ser en un futuro mi médico, mi abogado, ¿no? Oiga, qué terror, yo la hago responsable. ¿No, sí? No, sí hay que aceptar que los papás y las mamás tenemos, los adultos, adultas, tenemos que curarnos, sanarnos, entender nuestras propias heridas para no estarlas repitiendo y generando en nuestros hijos y luego que nos sorprenda. O sea, los niños y las niñas son el síntoma de la familia. Bueno, los adolescentes también lo son, entonces es muy importante, como dice nuestra tanatóloga, que sí seamos nosotros quienes vayamos por delante y que hagamos un trabajo grupal inclusive. Algo que también pasa mucho con los duelos, creo que a propósito de que hablábamos hace un ratito que son diferentes, es que, por ejemplo, cuando llegas a perder a un ser querido, a un familiar, y que lo decíamos hace unos momentos, es de los dolores más fuertes, que se convierte realmente en un dolor físico y que cuesta mucho aprender a vivir con eso, pero creo que no hay que restar la importancia tampoco a otro tipo de duelos, y esto lo digo porque a veces cuando llegas a perder a un ser querido, creo que llegas a un punto, llegas a un momento en el que dentro de ese duelo, dentro de ese proceso, puedes asimilar que no dependió de ti, que no pudiste hacer nada, que fue por temas de salud o por algún accidente o por alguna cuestión que, no sé, o sea, que ya no puedes hacer nada y que la persona ya se fue y que tienes que aprender. Sin embargo, hay otros duelos, como por ejemplo el que estamos hablando, el de pareja, que creo que a veces puede llegar incluso a costar más porque te invade mucho ese sentimiento o ese pensamiento de que ahí está la persona y de que a lo mejor las cosas sí pueden ser como tú quieres y que a lo mejor sí lo puedes hacer cambiar o que sí lo puedes hacer volver o que sí, porque a veces en nuestra mente creemos que como nosotros queremos que se den las cosas, podemos influir, lo podemos resolver, podemos, no sé, podemos hacer algo porque la persona está todavía ahí. Cuando la persona ya no está, pues ya a lo mejor llega un punto en el que lo sueltas. Pero cuando quieres o se trata de una relación, pues sí, o sea, conozco a una persona que vive todavía con eso de la esperanza de que se arregle, la esperanza de que pueda resolverlo, y es algo que le está costando porque la otra persona a lo mejor ya está haciendo su vida, ya cambió de ciudad o ya se juntó con alguien más o ya está saliendo con alguien más, pero como está ahí, como no ha fallecido, como no se ha muerto,
¿cómo aprendes a entender o a vivir con eso? Con que ahí esté la persona, pero ya no esté contigo. ¿Me estás preguntando? Ajá, sí, bueno, ¿cómo podemos? Aquí hay un tema muy importante. ¿Te acuerdas que te comenté que los apegos son los que determinan lo que consideras que es para ti? Entonces, ¿desde dónde estás queriendo que esa persona se quede? Cuando tu realidad dice que no es. Sí. ¿Desde dónde? ¿Desde esa niña abandonada? ¿No? ¿Desde esa niña rechazada? ¿Desde esa niña limitada? O sea, ¿desde dónde? ¿Desde dónde aceptar que alguien ya no quiere estar contigo y que no tiene que ver contigo, ¿eh? Sí, Tiene que ver con la persona. Si yo decido ya no estar en la vida de la otra persona, no es él, soy yo que yo quiero ya otras cosas, que yo necesito otras cosas. Pero aquí lo que nos hace falta ante ello es también tener responsabilidad afectiva, que hoy no lo tenemos. Sí. Si yo tengo una relación, y es un tema que hablo desde hace mucho tiempo, los famosos acuerdos reales en pareja. Si yo desde un principio hablamos y decimos, oye, ¿qué va a pasar el día que una de las partes no? Siempre romantizamos, eso nunca va a pasar, no, sí, es como la muerte, un día nos vamos a morir. Entonces es que ¿por qué te adelantas? No, estoy poniendo los escenarios que pudieran pasar y me gustaría estar preparado. Platicar contigo qué pasaría. Y evidentemente no va a ser una varita mágica para decir, bueno, sí, se respetó, pero tengo que irme dando cuenta cómo piensa la otra persona. Porque desde ahí te das cuenta, ¿no? Ah, no, yo lucharía por ti. Ah, caray, ese es un foquito de, ¿y cómo por qué lucharías por mí? Pero Sí, ese es estoy como diciendo. el ideal, Male, porque yo tengo bien claro que la gente dice, ¿sabes con quién te casas? Pero no sabes de quién te divorcias. ¿No? En el principio puedes decir, no, sí, mira, si un día nos separamos, tú te vas a quedar acá, yo me voy a ir y no sé qué. Luego la gente No, cambia yo sé, muchísimo, pero ¿no? también, O sea, pero también vas luego la gente hasta te desconoce. pero también te vas dando Nunca te cuenta, conocí. también te vas dando cuenta del comportamiento de los demás. Y aquí yo regreso al tema de, si soy una adulta, comportarme como una adulta. O sea, ¿por qué espero que sea una situación diferente cuando la realidad me dice que no va a ser diferente? Entonces, si ya me dicen que no me quieren y no me aman, ¿no? Pues bueno, primero, ¿qué es lo idóneo? Oye, me está doliendo mucho, acudo con un terapeuta, pero no acudo a la amiga Sí, no. o al amigo que O sea, eso empieza a ayuda fomentar. momentáneamente, pero un trabajo Un clavo profundo. saca otro clavo. Yo me acordé, déjenme decir, de Igor Caruso. Eso sí, Ese sí lo ahorita vamos a hacer. Oiga, me ¿Cuándo nos acordé vamos mal por un de café lo que para decía ayudar? Marita, Consejos. de Igor Caruso, que dice, es más fácil, o sea, cuando vives un duelo por alguien que fallece, pues sabes que esa persona ya no pudo estar contigo, ¿no? Ya no pudo, ya no, o sea, si hubiera querido, quedas pero ya no tranquila, pudo. a lo mejor. Pero ya cuando hace su esa vida, cuando persona tú querías ahí. sigue vivito y coleando, vivita y coleando. Y bien o sea, feliz de la vida. Y que eso duele Sí, yo porque estaría es, más ¿por tranquila qué si supiera teniendo que la está? posibilidad de estar conmigo no quiere lo estar estuvo. conmigo? ¿Cómo se Y supera regresa esa a lo situación? mismo, ¿por qué tendría necesariamente Sí. que estar conmigo si él no quiere? O Pero, sea, pero ¿y por qué si quiere con otro? ¿por qué? Sí, sí, ¿Por sí, qué sí no lo quiere piensa. conmigo? No. O sea, es que ahí entra la herramienta. Aquí entra el tema de, yo siempre le digo a los usuarios y los pongo en, cambiemos de zapatos. ¿Qué pasaría si llegara un chico que tú no quieres? Solamente porque te diga que Ay, te pues ama no y te adora. lastimarías a nadie, te quedas con los No. dos. ¿Para qué ser mala onda? O sea, es entender primero que no tiene que ver contigo, tiene que ver con el otro ya no cumples, tú ya no estás dentro de su proyecto de vida y es válido, pero entonces tendremos que empezar a trabajar con esa adulta, esa persona que es adulta de edad, pero que, que tiene un pensamiento de niña. O sea, ¿por qué me están dejando? Es que no te están dejando, primero no te dejan porque las personas no somos cosas. La persona está decidiendo no estar contigo. En el mejor de los escenarios te está diciendo, ya no te amo, gracias por participar, next, ¿no? Ay, ¿cómo suenan los bisteces? En el peor de los escenarios, que es donde es más complicado, y aquí es donde yo sí digo, tendrás que tener esta madurez de decir, oye, ¿sabes qué? Ya no, y me voy, no que se desaparecen o provocan para que eso. no queden ellos como malos. Es que vale, son las dos, o sea, tan es difícil aceptarlo si es a ti el que ya no quiere Que te lo estar digan, ¿no? contigo, a la persona que te diga, sabes que es que ya no te amo. También el tú ser como el villano o el que tome Es que esa casi nadie le decisión. gusta quedar como está el rudo. villano. A ver, O vamos sea, a la un gente corte. no te dice eso. Esta pregunta Híjole, sí se va a no quedar queremos, ahorita. no queremos. No queremos, pero sí vamos a dar continuidad. Después de esta breve pausa, llegamos con nosotras. Volvemos.
Estamos de regreso aquí en Con Nosotras. Gracias por seguir acompañándonos y es que sabemos que para ustedes como para nosotras está resultando muy interesante el tema que tenemos hoy y creo que nos va a faltar tiempo porque este ya es el último bloque y nosotros queriendo todavía sacar muchas más dudas y seguir platicando con Male. Pero vamos a retomar un poco lo que estábamos platicando hace ratito, esta complejidad que tienen los duelos, que sean tan distintos, que nos cuesta entender que las cosas, las personas, las mascotas y lo que está a nuestro alrededor, el empleo, no nos pertenece. Creo yo partir, justo como lo decía hace unos momentos, de entender eso, que todo puede cambiar en algún momento y que no son nuestras decisiones en muchas ocasiones lo que influye en eso, ¿no? Que creo que es parte de lo que tenemos que entender. Y por acá mi querida Tali quería hablar, pero Sí. no ha podido, así que le voy a ceder la es palabra. Que, ¿saben qué? Todo Yo las tuyo. veo tan entradas y yo escucho porque me quedan muchas cosas. No les voy a Las decir veo tan cuáles. necesitadas. Pero vamos a cambiar un poco de tema y esto es bien importante porque el fin de semana estuve platicando con una amiga que le detectaron una enfermedad, ¿no? Específicamente lupus. Y ella decía que necesitaba ir con una tanatóloga, que ahora te voy a decir si me estás viendo, ya encontré una y mira, buenaza, donde ella tiene que aprender a vivir con una enfermedad que le va a atacar Sistema el inmunológico. sistema inmunológico, cualquiera que sea su, no sé, la que ella decida. La enfermedad va a decidir dónde atacarte, en qué atacarte, pero este fue de un día a otro. Entonces, ahora ella tiene que aprender a vivir su duelo de ya no estar sana, ¿no? Y además te pregunto, imagínate que le digamos a ella, dile a la enfermedad que no quieres, ¿no? Que no te gusta estar enferma. Y que decir, sí, qué bueno, ¿no? Pero es tu realidad. Sí. Pues entonces hay, como tú bien dijiste, hay cosas que no están bajo nuestro control, pero sí cómo lo afrontamos. O sea, a mí llegó la enfermedad y me dijo, pues ya llegué, ¿no? Ok, ¿qué quieres hacer? No hay opción. Te puedes, otra vez, Apechugar. te puedes revolcar y se vale que te la pases mal, porque además se vale que te la pases muy mal, pero muy mal. Pero ¿y después? Una de las cosas que yo le decía, porque ella me contaba, ¿no? Me molesta que me pregunten cómo te sientes. Oye, tampoco seas egoísta, ¿no? A lo mejor no te podemos ayudar, no sé, médicamente, pero sí nos podemos preocupar por ti. ¿Por qué no dejas que alguien te pregunte cómo te sientes? Es que, ¿me dejas explicarte sí, por qué? por Mira, favor, para no cuando- decirle que no sea egoísta. No, lo que pasa es que, mira, a mí me pasó cuando me diagnosticaron el cáncer o cuando pasó que el trabajo me quedé sin trabajo. Después de 28 años, a mí me molestaba que me preguntaran cómo te sientes, porque yo sentía, aún siendo tanatóloga, que era una pregunta muy absurda, que la respuesta es ¿cómo quieres que me sienta? ¿No? Y el segundo es que tenemos un tema de no quiero que me veas vulnerable. O sea, yo, por ejemplo, no sé, es tu amiga, pero yo decía, es que a mí me decían, es que tú eres muy fuerte, es que le échale ganas. Y ahora que me tocó estar del otro lado de, híjole, ¿y cómo te explico que le échale ganas no es suficiente? ¿Y cómo te explico que estoy lidiando con mis emociones? ¿No? Más bien la pregunta correcta sería, ¿qué se te ofrece? ¿Qué necesitas? ¿No? Y si la persona te va permitiendo es, ¿y cómo te sientes? ¿Va? Porque de verdad, tu cabeza es un lío. Tu cabeza y tu corazón son un lío y quisieras que nadie te preguntara y quisieras evadir el tema y quisieras que no sea el foco de atención cuando nunca fuiste el foco de atención. O sea, cambia tu vida y completamente la dinámica cuando, por ejemplo, esto que tú no esperabas y de repente lo tienes. Y cómo cambia la dinámica de la familia, cómo te empieza a mirar la gente. Porque yo, por ejemplo, me caché que yo de repente sí mi lenguaje no verbal era de víctima y no me gustaba sentirme víctima, pero me sentía muy triste. Porque, vamos, o sea, que pasara lo que me pasó y a lo mejor dices, oye, pues no se murió alguien. No, pero para mí era mi expectativa de vida. O sea, yo pensaba quedarme ahí, mi expectativa de vida en un momento me dijeron, ya no hay forma. Entonces, es complicado, pero si nada más decimos, ¿qué se te ofrece? ¿Qué necesitas? Créeme que con eso son palabras mágicas que a la otra persona se siente vista, pero no mirada desde lástima, ¿no? ¿Cómo te sientes? Pues confundida, a lo mejor si te tiene confianza, si te va a contestar, me siento confundida, me siento con miedo, me Yo siento iba un triste. poquito más encaminada a cuando se ve que se siente mal y ella no quiere decir que se siente mal. ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? A eso. ¿Cómo te sientes? ¿Te ves? Ahí lo puedes suplir. Oye, ¿necesitas algo? ¿No? Y con esa confianza que tienes, ¿no? La parte kinésica es importante, entonces tú con la mano, con la mano tú puedes decirle, oye, mirando los ojos, ¿eh? Sí sabes que aquí estoy, ¿verdad?
O sea, no te puedes aventar un speech, porque además el speech es como, ¿no? Pero si yo hago contacto contigo físico y te tomo de la mano, no te estoy haciendo esto, te estoy diciendo, sí sabes que cuentas conmigo, ¿verdad? Sí sabes que estoy aquí. Es un apoyo directo, ¿no? Como más de- Estás Se siente diciéndole, aquí estoy, te veo, te escucho, te siento, pero te respeto, porque Ay. no puedes llegar y yo creo que tú necesitas hablar, no, espérame, no se nos olvide que estamos enfermos o están enfermos, pero no están discapacitados emocional, o sea, tienen que aprender y cuando te pregunten, por ejemplo, a mí me pasaba que yo le decía a mis amigas, no me digas nada, solamente escucha. No me digas nada, porque lo que me digas me va a doler, me va a molestar. No me digas, escúchame y abrázame. Y créeme que es lo que yo necesitaba y lo que a mí me dieron, porque yo necesitaba sentirme escuchada y abrazada. Lo que dijera la gente no iba a cambiar como yo me sentía. Porque de verdad no es como una pócima, pero sí el poderme sentir acompañada y entendida y respetada. Respetada, el que a mí me Eso digan, hace toda la diferencia. eso hace toda la diferencia, de verdad. El mejor acompañamiento es el que no dice un speech, el que se está presente pero sin invadir, ¿no? De repente sin ella... El que no está esperando que tú hagas otras cosas. Creo que lo he estado haciendo muy mal. No, Perdónenme, yo por no, favor. yo levanto la mano, porque Me tengo equivoco. también un ejemplo que creo que sí también es importante, porque es como un poco más drástico. Conozco también a una persona que de repente en poco tiempo, en digamos, no sé, 2, 3 meses, de repente perdió a un familiar muy cercano que murió. Le dieron pues malas noticias de salud y además pues es una persona que al poco tiempo de haberse casado tuvo diferencias con su pareja y pues en poco tiempo se separaron y pues se fueron cada quien como a vivir con sus papás o se regresaron a sus casas, ¿no? Cuestiones o situaciones además de problemas familiares que se derivaron de la pérdida del familiar y demás. Y empezó a sentirlo como una avalancha de cosas malas, como una bola de nieve de que me están diciendo que tengo esto, me están diciendo se murió esta persona, yo ya no puedo hacer nada, tengo problemas con mi familia, ya no tengo a mi pareja, estoy sola en este mundo, en esta vida. En un ejemplo así, cuando quieres acercarte, cuando quieres escuchar, cuando quieres ayudar, hay personas que ni siquiera se prestan para eso porque tú los escuchas y te dicen que la vida ya no tiene sentido, que pues sola, como siempre, tiene que salir o seguir adelante, que pues porque ni siquiera esa persona que era su apoyo o que pudo haber sido su apoyo para superar las otras más, como es el tema de la salud, como es el tema de perder a tu familiar, que es en muchas ocasiones tu pareja, ya ni siquiera a esa persona la tiene. En un ejemplo así en el que la persona ya siente que no tiene ni siquiera motivos o razones para vivir, ¿cómo nosotros podemos ayudar o cómo nosotros podemos intervenir? Porque, por ejemplo, en mi caso, pues le he dicho, ¿no? Acércate con una persona profesional, vamos, yo creo que necesitas esta ayuda. Pero hay personas que también se cierran, ¿no? Y dicen, no, es que yo sola he podido y sola voy a poder. Pero de repente dice, sola voy a poder, y de repente te dice, ya no voy a poder, ya no puedo, ya colapsé. Ahí creo que es difícil porque son personas a las que nosotros queremos y realmente queremos ayudar, pero si están cerradas, pues tampoco nos los vamos a llevar cargando, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Fíjate que En casos tocaste un así. punto muy importante. Cuando a mí, y voy a contestarte esta pregunta una parte y después complemento, cuando a mí me hablan y me dicen, es que yo quiero llevar a mi sobrina, a mi hija, a mi esposo, ¿no? Y yo siempre le pregunto a la persona, disculpe, ¿él quiere? ¿Cómo? Sí. ¿Está consciente que necesita la ayuda? No. No funciona. Y esa es parte de la respuesta. A veces necesitamos tocar fondo, ¿sabes? ¿Cuándo te rindes? Cuando sabes que ya le hiciste todo lo necesario y ya no puedes. Y siempre hay un sentido de sobrevivencia en nosotros. Te lo juro. Te lo juro. O sea, cuando dices, esto ya rebasó, esto ya no puedo con ello, siempre esa pregunta o esa sugerencia, dice, sí, ahora sí te voy a tomar la palabra. Oye, Male, pero perdón que interrumpa, pero ahí también existe la posibilidad de un suicidio, a de eso voy, algo... a eso voy. Esa es parte de la Ok, por eso dije, esa es una parte. Ahora, ¿qué pasa cuando el lenguaje es
de tristeza, de la posibilidad de para qué estoy, ¿no? Ok, aquí es donde sí se hace una intervención de la familia, habla los terapeutas, por ejemplo, el tanatólogo, el psicólogo con la familia, para poder invitar a que, oye, necesita ayuda, ¿no? ¿Quién de la familia, siempre les digo, quién de la familia tiene mayor poder con esta persona? Siempre hay el tío, la tía, ya sabes, siempre buscas con quién tiene y esa es la persona O con la que te afinidad, vas a... ¿no? Oye, ¿a quién le hace caso? ¿Quién tiene mayor autoridad? Y con ese te puedes empezar a acercar. Como A ese lo referencia. trabajas, con ese trabajamos los terapeutas. O sea, cuando el paciente no Cuando me el deja, paciente no quiere. entonces trabajo con la familia y con esta persona y entonces ya Para tengo que lo listo acompañes de la mejor al manera. psiquiatra, ya tengo listo al terapeuta, ya Oye, tengo Male, listo al y algo tanatólogo. que lleva a esta pregunta de lo que estamos comentando, lo que estás diciendo. O sea, sé que el dolor emocional existe, ¿no? O sea, es muy real, quienes lo hemos vivido sabemos que duele hasta el alma y que de verdad es muy profundo. Pero decirle a la gente que lo está viviendo, que es un proceso, que sí se va a acabar, porque cuando uno está en ese dolor, a mí me pasó, ¿vale? Decir, es que solo estoy sobreviviendo, o sea, solo estoy así como en el día a día y de repente pensar en que toda mi vida va a ser así, te asusta. Y es lo que lleva a mucha gente a sentirse todavía peor o tomar decisiones muy graves. Pero todo ¿Qué le pasa. podemos decir a la gente que está viviendo este dolor? Que ese dolor no va a ser para siempre, que si hoy sobrevives, mañana, que un día vas a volver a estar Mira, bien. yo trabajo mucho nosotros los tanatólogos trabajamos mucho con el sentido de la vida, mucho. Nosotros no trabajamos con nivel psicológico, sino un proceso más del sentido de la vida, de, ok, es lo que te está pasando. E insisto, siempre hay algo que tú tienes que trabajar con el usuario, es ¿qué te daba sentido? ¿Por qué crees que estabas aquí? ¿Para qué crees que estabas aquí? Entonces, esa es la parte que nos permite reflexionar de qué vamos a hacer Y con encontrar nosotros. que hay un sentido, ¿no? Y que generarlo. esto se va a acabar. Y construirlo. Ya, bueno, Va a haber nos una vamos a parte quedar. dos, de es verdad, muy tiene que haber bueno. segunda parte. Nosotros nos estamos Muchísimas yendo. gracias, Male, por estar con nosotras. No, gracias a ustedes. Por Gracias. todo, Gracias. gracias Gracias. siempre. Gracias. No, una momento, maravillosa perdóname. tanatóloga. Pero para todo De hay verdad, acompañamiento, gracias ¿no? a ustedes por acompañarnos. Y bueno, como lo decía, me quedo con esta frase de Víctor Frank, que siempre decía que la vida en cualquier circunstancia siempre tiene sentido, que tengamos valores paralelos, que no solamente construyamos nuestro sentido de vida en una columna, porque si esa columna se mueve, se nos pierde de repente el sentido de vida, Todo. pero aún en esos momentos lo podemos volver a construir. Muchísimas gracias por estar con nosotras, gracias a mis hermosas compañeras, gracias Male nuevamente, Gracias, qué muchas maravilla que estés gracias. aquí. Gracias. Me da Ya gusto, luego les muchas cuento la gracias. historia. Les mando un abrazo y un saludo, que tengan un muy feliz 2025.